Muy buenas tardes, hermanos, el Señor les bendiga. Vamos a continuar con el estudio de las 7 iglesias del Apocalipsis. Primero que nada vamos a orar para que el Señor esté bendiciendo nuestras mentes, nuestros corazones, nuestros oídos, desde el primer momento que escuchemos y que salgamos verdaderamente bendecidos, fortalecidos y aprendiendo obviamente algo nuevo cada día. Vamos a orar. Gracias, Padre, te damos por tu amor, por tu misericordia, Señor. Gracias porque tú eres fiel a pesar de nuestra infidelidad, Señor. Tú eres justo a pesar de nuestra injusticia. Gracias porque hemos sido lavados y limpiados por la sangre de tu Hijo amado Jesucristo. Gracias, Padre eterno, por enviarlo por nosotros. Gracias por enseñarnos de tu palabra a amarlo cada día más. Gracias por ese sacrificio. En el nombre de Jesús te suplicamos que bendigas nuestros corazones para escuchar tu palabra y que podamos recibirla. Pues que podamos recibir tanto la exhortación como la palabra de consuelo, la palabra de ánimo. Todo lo que sea para nosotros queremos escucharlo, recibirlo y entenderlo en esta tarde, Señor. En el nombre de Jesús, a ti sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Bendíceme al impartir esta palabra, que también sea, que toque mi corazón también y aquel que lo está escuchando en este momento, Señor. A todos nuestros hermanos que están desde sus casas o están tal vez juntos en la casa de algún hermano escuchando esta palabra. Te damos gracias por esta gran bendición que es poder predicar, poder enseñar y aún poder escuchar tu palabra libremente. Gracias por esto. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a ir a Apocalipsis, capítulo 3. Versículo 1 al 6. Hoy nos toca el mensaje a la iglesia de Sardis, ¿no? Dice así: escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. Este es uno de los 2 mensajes más duros de nuestro Señor Jesucristo para una de las iglesias. Más específicamente para un tipo de congregación, como ya hemos explicado antes. Estos 7 iglesias son en realidad 7 tipos de congregación de todos los tiempos, no solamente del tiempo de los tiempos bíblicos cuando se escribió, sino que es para siempre, ¿no? Para todas las eras hasta la venida del Señor. Siempre va a haber estos 7 tipos de iglesias, de congregaciones. Y el de Sardis es, podríamos decir, tal vez el segundo más duro después de el último que vamos a ver, que es el de la Odisea, ¿no? Pero aún así este es bastante duro este mensaje. A diferencia de las anteriores iglesias, las 4 anteriores que hemos visto, a la iglesia de Sardis Dios no encontró nada que fuera alabable, como sí lo hizo con las otras 4, que a pesar de que algunas tenían sus fallos, la mayoría obviamente, a pesar de eso, Dios le encontraba, le decía: pero tienes esto, que no has negado mi fe, pero tienes esto, que tu amor es así y yo conozco tu arduo trabajo y que haces las cosas bien, pero te falla por este lado, ¿no? A la iglesia de Sardis no. A la iglesia de Sardis podemos ver que realmente la cosa tenía que ir mal en la iglesia de Sardis, porque Dios, como buen padre que es, siempre trata que sus hijos sean reconocidos en lo que hacen bien y corregidos en lo que hacen mal, ¿sí? Pero aquí no había nada que reconocer.
Qué triste sería que esa fuera nuestra condición actual, ¿no? Esperemos que no, pero debemos analizar si el Señor tiene algo, algo al menos, que pueda alabar de nosotros, que pueda decir, bueno, tenés tus problemas, pero al menos en esto estás haciendo las cosas correctamente. Tristemente en esta congregación no había nada que el Señor pudiera resaltar como bueno, lo cual es muy triste. Versículo 1, vamos a releer la primera parte, dice, escribe al ángel de la iglesia de Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto. Recordemos que Jesús se presenta a cada iglesia de una forma distinta, de acuerdo a las necesidades de esta congregación. Y Jesús se presenta a la iglesia de Sardis como el que tiene los 7 espíritus de Dios. ¿Qué son los 7 espíritus de Dios? ¿A qué se refiere? No, obviamente no es que tenga 7 espíritus como el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es uno solo, pero el 7 representa la perfección, ¿sí? Estos 7 espíritus, fijémonos que un tema que ya hemos hablado en otro tiempo, pero es importante, sobre todo en la Reina Valera, está bien escrito. Cuando se refiere al Espíritu Santo de Dios, está escrito con mayúscula, pero cuando se refiere al espíritu de una persona, o cuando dice que alguien tiene espíritu de maldad o tiene espíritu de mansedumbre, eso se escribe con minúscula, no se refiere al Espíritu Santo, sino al espíritu de la persona o a la actitud o a la aptitud que tiene la persona para con Dios. En particular acá dice que estos son los 7 espíritus de Dios. ¿Qué son? Los 7 espíritus de Dios obviamente representan al Espíritu Santo, pero son la manifestación del Padre en su Hijo Jesucristo, ¿sí? Son todas las aptitudes que demuestran que Jesús y el Padre son uno solo, que comparten una misma esencia. ¿A dónde lo vamos a ver esto? En Isaías, capítulo 11. Isaías 11, versículo 1 y 2. Aquí encontramos una profecía escrita muchos cientos de años antes de Jesucristo, una profecía sobre la venida de Jesucristo, ¿no? Dice así, versículo 1 y 2, saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. ¿Quién es Isaí? Para aquellos que no lo recuerden, Isaí era el padre del rey David, ¿sí? Y recordemos que Dios le prometió a David que, como él fue fiel, nunca le iba a faltar un descendiente de su casa, un descendiente, uno que descendiera del rey David, nunca le iba a faltar un descendiente en el trono de Israel. Siempre el que gobernara el trono de Israel iba a ser un descendiente de David. En el caso de Jesucristo, sabemos que José no era el padre carnal de Jesús, pero al ser el padre en adopción, esto ya lo hemos explicado cuando hablamos en el estudio que hacemos a veces los domingos de Mateo, cuando estudiamos la genealogía de Jesucristo, y el porqué de la importancia de destacar que José era descendiente del rey David, porque al adoptar en las leyes bíblicas de los tiempos antiguos, cuando un hombre adoptaba a un hijo, ese hijo pasaba a ser un hijo legítimo, totalmente legítimo, como hoy en día pasa, ¿no? Con todas las virtudes y derechos de esa familia. Y si un hijo del rey David, un descendiente del rey David, adoptaba un hijo, ese hijo era contado como descendiente del rey David. Así que si bien Jesús no era hijo en la carne del rey David, porque fue engendrado por el Espíritu Santo, sí lo era en la ley, entonces tiene el derecho a sentarse en el trono de Israel. Un poquito de contexto para que entiendan por qué dice esto, ¿no? Dice, saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Y reposará sobre él, está hablando de este que saldría de la descendencia de Isaí, que es Jesucristo, ¿no? Y reposará sobre él, y fíjense lo que dice, el espíritu de Jehová. Acá sí espíritu está escrito con mayúscula. Dice espíritu de sabiduría y espíritu de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Aquí está lo que se entiende
Esto es un pasaje complicado ese de Apocalipsis cuando dice los 7 espíritus de Dios, porque se menciona muy poco en la Biblia, pero esta es la única referencia que se puede llegar a entender de los 7 espíritus de Dios. Ahí están los 7: espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría, espíritu de inteligencia, espíritu de consejo, espíritu de poder, espíritu de conocimiento y espíritu de temor de Jehová. Ahí están enumerados los 7, que son las 7 aptitudes que tiene el Dios Padre, Jehová, ¿sí? Y que a través del Espíritu Santo se las transfiere a Jesucristo. No se las transfiere, sino que se ven reflejadas en Jesucristo. Lo que Jesús les está advirtiendo, ¿qué es lo que quiere decir? ¿Por qué Jesús se presenta a la iglesia de Sardis de esta manera? Como el que tiene los 7 espíritus de Dios, ¿no? ¿Cómo es que se presenta? Dice, el que tiene los 7 espíritus de Dios. Así es la frase que usa el mismo Jesús, hablando de sí mismo. Lo que Jesús les está advirtiendo y reclamando a esta congregación en Sardis es que en esta congregación no había sabiduría, no había inteligencia, no había consejo, no había poder, no había conocimiento ni temor de Jehová. En otras palabras, esta iglesia no estaba siendo dirigida por el Espíritu Santo de Dios. Por eso vemos esta carta tan fuerte, tan dura que empieza hacia esta iglesia. No es que estaban abandonados en un área. Dios les dice algo muy terrible. Ustedes tienen nombre de que están vivos, creen que están vivos, pero están muertos. ¿Sí? El Espíritu Santo no está haciendo nada en ustedes. Faltaba estas 7 características del Espíritu de Jehová. No había ninguna de estas, ni siquiera temor de Jehová, que es una de las más importantes, es el principio de la sabiduría según Proverbios. O sea que esto es lo que les está reclamando. No está el Espíritu Santo en ustedes, no está, o si está en algunos, no está actuando, no se está viendo, no se está manifestando de ninguna de estas maneras, ni con sabiduría, ni con inteligencia, consejo, poder, conocimiento, ni temor de Jehová. No hay nada que resaltar de bueno en esta congregación. Es muy triste. También se presenta como, dice, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Recordemos que en Apocalipsis 1:20, ¿sí? El mismo Jesús dice la interpretación de qué son estas 7 estrellas, que son los 7 ángeles de las 7 iglesias, o sea, los 7 pastores, los 7 encargados, obispos, como se llame. El pastor de cada congregación, ese es el ángel. Las 7 estrellas son estos 7 que están en la mano de Dios. Por lo que también Jesús está hablando de la autoridad que Él tiene sobre las iglesias, ¿sí? Y sobre sus líderes. Ya sea como en la iglesia de Esmirna, diciéndole, consolándolos, para protegerlos. ¿Sí? Dios tiene, imaginémonos, por favor, mirémonos nuestra mano, una de nuestras manos, imaginemos cómo el Señor nos mira. ¿Sí? Ahí estamos, dice la palabra del Señor, que el mundo cabe en el hueco de su mano, ¿no? Que está en el hueco de su mano. Y así también dice acá en Apocalipsis que sostiene en su diestra, dice en su mano derecha, sostiene las 7 estrellas, o sea, los 7 tipos de pastores, los 7 tipos de líderes, y algunos los está mirando con amor, los está aconsejando, los está consolando, y a otros los está mirando como lo está haciendo con la iglesia de Sardis, con el ángel de la iglesia de Sardis. O sea que Dios muestra su autoridad, ¿sí? Dios está hablando de su autoridad sobre la iglesia. Versículo 1 dice, bien, escribe el ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Esta declaración de Jesús es fuerte, muy fuerte, fuertísima y muy contundente. Tanto que nos deja bien claro de entrada cuál era el problema en esta congregación. No hace falta imaginarse mucho cuál era el problema en la congregación. Dice que estaban muertos, actuaban como vivos y estaban muertos. Las actividades, lo que hacían, parecía de una iglesia viva, pero espiritualmente estaban muertos. No es casualidad que este mensaje haya sido justo para la iglesia de Sardis, ¿no? Como vimos, cada ciudad tenía su historia y sus iglesias estaban apegadas y relacionadas de alguna manera a esta historia, ¿no?
Y Sardis no es la excepción. Sardis fue una de las ciudades más importantes en la antigüedad, ¿sí? Pero con el ascenso de Pérgamo, como ya vimos que se convirtió en la capital de Asia, cuando asciende Pérgamo, Sardis empieza a decaer, ¿sí? Empieza a decaer en popularidad y en importancia, tanto que llegó a ser solamente puro nombre, ¿sí? Reconocida como una ciudad que un día fue grande, pero hoy no es nada. ¿Y cuál es el nombre de Sardis? ¿Qué significa la palabra Sardis? La palabra Sardis significa sobreviviente, ¿sí? O los que escaparon, los que sobrevivieron, eso significa Sardis. Los que quedaron vivos. Ese es el significado griego de la palabra Sardis, del nombre Sardis. Por eso el Señor les dice, ¿ves? Tenés nombre de que vivís, sobreviviente, todavía estamos acá. Y Jesús les dice, no, vos creés que estás vivo. Vos tenés nombre de que estás vivo, pero no estás vivo. Esto se lo dice a la iglesia, ¿no? Al parecer esta congregación tenía, al igual que la ciudad, fama de estar viva, ¿sí? O de haber tenido un pasado glorioso, tal vez en la predicación de la palabra, en la conversión de muchos hermanos. Pero al igual que la ciudad, ahora solo era una sombra de lo que alguna vez fue, solamente era un nombre. En la actualidad, tristemente, podemos encontrar cientos o miles a nivel mundial de congregaciones en esta misma situación, ¿no? Iglesias que se llenaron de actividades, se llenaron de eventos multitudinarios y de ministerios gloriosos y sobresalientes, como son los superapóstoles y los superprofetas que vemos por todos lados, pero que espiritualmente estas iglesias están muertas. Lo vemos a diario, pero... Y muchas veces pensamos, qué terrible, ¿no? Estas iglesias como son. Pero no debemos enfocarnos en criticar a estas congregaciones, sino más bien analizarnos a nosotros mismos y preguntarnos, ¿seremos nosotros, Señor? Así como le preguntaban los discípulos al Señor cuando Jesús les dice que uno lo iba a traicionar y todos, o sea, imagínense, ellos sabían que no querían traicionar a Dios, pero la verdad es que les entró miedo y dicen, pero ¿seré yo? A lo mejor lo voy a hacer de una forma que no me doy cuenta. Eso debemos preguntarnos a nosotros mismos, ¿no? ¿Será nuestra congregación como la de Sardis? ¿Será nuestra congregación una congregación que cree que está viva porque hace actividades, pero en realidad espiritualmente está muerta? Y debemos preguntarnos a nivel personal, ¿seré yo, Señor? ¿Seré yo el que cree que está vivo pero está muerto espiritualmente? ¿Que voy a la iglesia, que hago las actividades, pero estoy muerto internamente? Vamos al versículo 2, dice, sé vigilante. Fíjense que salta, no existe la alabanza para esta iglesia, solamente salta de reclamarle lo que están haciendo mal a decirle que hagan las cosas bien. Y dice, sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Yo quiero leerles la versión israelita mesiánica, que es una de mis favoritas porque está traducida directo del griego. Y es bastante más entendible lo que dice. Dice así, despiértate y fortalece lo que queda. O sea que en esta iglesia las cosas estaban destruidas, pero quedaba algo que todavía se podía rescatar. Despiértate y fortalece lo que queda antes de que también mueras. ¿Sí? Antes de que también mueras. Porque he encontrado lo que estás haciendo incompleto ante la vista de Elohim. Elohim es el nombre que se le da en el original a Dios, ¿no? Porque he encontrado lo que estás haciendo incompleto, dice. Acá en la traducción Reina Valera dice imperfecto. Este llamado de atención es muy interesante porque Jesús consideró que las obras que hacía esta congregación estaban imperfectas, ¿sí? Y la palabra he buscado en varias versiones y dice incompletas, así que lo más probable es que la palabra correcta es incompletas. Pero básicamente significan lo mismo, porque algo que si vas a comprar no sé, un pantalón y le falta una botamanga, está imperfecta, está incompleta. Eso no es un pantalón común, es una pieza que está
no está terminada, ¿sí? Así que en este caso viene a significar lo mismo, imperfecta, que incompleta. Este es un pasaje bastante oscuro en el sentido de que no podemos saber a qué se refiere exactamente, porque al igual que lo que hemos visto en la iglesia de Teatira, no hay mucha información, no hay mucha información histórica sobre qué estaba pasando. Y acá encima en estos pasajes no aclara qué estaban haciendo de malo como para que Dios les tenga que reprender de esta manera tan severa. Eh, pero a pesar de ser oscuro para saber qué pasaba en esta congregación, sí lo que sucede es que esto está hecho así a propósito por el Señor para que quede abierto a nuestra interpretación en base a nuestra iglesia, ¿no? Que cada iglesia examine en sí mismo qué obras tenemos incompletas, qué obras tenemos imperfectas. Y no quiero que se malentienda la palabra incompletas por esta traducción. Incompletas no quiere decir que empezaron un ministerio, ¿sí? O una actividad y lo abandonaron. No es que empezaron a ir al hospital a visitar enfermos y bueno, lo dejaron de hacer al final. O empezaron otro tipo de la escuelita bíblica y al final no se concretó. No se refiere a eso, con incompleto, ¿sí? Uno puede ir al hospital semanalmente a orar por los enfermos durante años, pero si no se prepara en oración en su casa, ¿sí? Esa obra no está completa, esa obra no está perfecta. Uno puede dedicarse a la oración, o sea, a ir a esos lugares, orar por los enfermos, levantar la mano, pero si en lo privado no hay vida de oración, no tiene sentido, no tiene sentido. Lo mismo que si yo, que en este momento estoy dando el mensaje, no leyera nunca la Biblia. Y bueno, me pongo a leer para preparar el mensaje y nada más. Te puedo asegurar que las enseñanzas no saldrían igual, saldría un desastre y habría más de Maico que de la palabra de Dios. Eh, pero eso sería una obra incompleta, una obra imperfecta. No se puede hacer una parte sí y la otra parte no. Otro ejemplo es que, por ejemplo, yo puedo ser en mi casa a lo mejor muy hospedador, ¿sí? Puedo recibir a las visitas excelentemente, darles lo mejor, atenderlos bien, tratarlos con respeto y con amor, sean cristianos o no, y cuando no son cristianos aprovecho y le doy palabra de Dios y palabra, así que soy muy buen hospedador en mi casa y trato bien a todos, pero si a mi propia esposa no la trato igual de bien, si a mi propia esposa la desatiendo en el hogar, esa obra buena, según yo, delante de Dios no tiene valor. Está imperfecta. ¿Cómo que tratas bien a los demás y no tratas bien a tu propia pareja? ¿Entendés? Esa obra está imperfecta. Delante de Dios no tiene valor. No tiene ningún valor. Nos dice el Señor, tus obras están imperfectas. Están incompletas. Dios nos exhorta a fortalecer y poner en orden estas cosas, ¿sí? Porque estas obras imperfectas, dice, están muertas, están para morir, ¿sí? Nos van a traer muerte. Estas cosas están para morir, están a punto de morirse. ¿Qué cosa? ¿A qué se refiere? No a la muerte física nuestra, sino que se refiere a que estas cosas en las que estamos trabajando, si es nuestro ministerio y lo estamos haciendo de forma mediocre, ese ministerio va a morir. Sea cual sea lo que estemos haciendo para Dios, ese ministerio va a morir. Lo estamos dejando morir. Y de la misma manera en el matrimonio. Si estamos haciendo una cosa semejante como esa, como tratar a todos bien, pero a nuestro cónyuge no lo tratamos bien, entonces ese matrimonio va a terminar, espiritualmente va a terminar muriendo. Va a terminar en un desastre, porque no está completo, no está perfecto lo que estamos haciendo para Dios, lo estamos haciendo a media, y así se puede aplicar a cualquier cosa, a nuestro trabajo, a nuestras amistades, lo que sea que estemos llevando a cabo para Dios. Si esa obra no está perfecta, no está completa, ¿sí? Esa obra termina muriendo. Algo así es lo que les estaba pasando a estos hermanos, y es lo que debemos analizar en nosotros. Aunque dije recién que no se refiere a la muerte física, pero la muerte física también está incluida, ¿eh? ¿Sí? Porque a veces Dios obra de distintas maneras con distintas personas. No quiere decir que estemos exentos de que el Señor pueda hacer, si la cosa está grave en serio, que Dios pueda hacer un juicio un poco más severo, sin duda. Ejemplos hay de sobra en la palabra de Dios.
Uno, por ejemplo, con respecto a lo ministerial, el ejemplo de Saúl. ¿Sí? Saúl fue el primer rey de Israel y Dios quería que haga las cosas bien, pero Saúl no quería. Saúl quería hacer las cosas como él quería. Y Dios que termina diciendo que se busca a alguien conforme a su corazón. Y esto no quiere decir que, oh, David era conforme al corazón de Dios y nosotros tendríamos que buscar ser así. No, no, no. Si no lo somos ya, ¿sí? No podemos agradar a Dios. No es que David tenía algo súper especial al ser conforme al corazón de Dios. Si no buscamos día a día hacer las cosas, pensar las cosas, lo que hablamos, decirlo conforme al corazón de Dios, Dios no se agrada de nosotros. No es algo especial de David, es algo que tenemos que tener en nuestra vida diaria. Por eso Dios saca a Saúl del ministerio, en realidad del reinado, y pone a David. Si no vas a hacer lo que Dios quiere, bueno, Dios tiene a un montón de personas mejores que vos. O que yo, a eso me refiero. Y en el matrimonio exactamente lo mismo, y bíblicamente también tenemos un ejemplo, el caso de Nabal, ¿no? Este hombre que dice la Biblia que era áspero y malo, y tenía una mujer muy buena, muy prudente, que se llamaba Abigail. Y cuando el rey David le pidió asilo, porque Saúl los quería matar, este hombre perverso no les quiso dar asilo. Y, y Abigail sabía que esto estaba mal, así que decidió ayudarlos igual, porque David se encolerizó, se enojó por esto, y estaba dispuesto a matarlo a Nabal por esta insolencia realmente. Y Abigail se apura, va y le dice, no, no, pará, dice, yo te voy a ayudar, y les da comida para él y para todos los hombres que estaban con David. ¿Y qué termina pasando? Que cuando se entera de esto Naval, dice que le cayó una enfermedad, se deprimió, le agarró tanta desesperación de saber que David pudo haberlo matado y no lo mató gracias a su esposa, gracias a que su esposa obró correctamente, ¿sí? Porque si hubiese sido por Naval ya hubiese muerto hace rato, pero su esposa, desobedeciendo a su marido, obró correctamente, obró de acuerdo a la palabra de Dios. ¿Y eso a qué lo llevó? A que termine muriendo Nabal. Y después de eso, el rey David manda a llamar a Abigail y la hace su esposa. ¿Qué significa esto? Que, al igual que lo del ministerial, siempre va a haber alguien mejor para hacer lo que Dios nos manda a nosotros. Creemos que somos únicos a veces, creemos que no hay nadie como yo en el ministerio, no hay nadie como yo, mi esposa no pudo haber conseguido un mejor marido que yo. Si nos creemos esa soncera, estamos en un problema. Estamos en un problema y no solo que estamos haciendo las cosas mal, sino que Dios nos puede reemplazar en cualquier momento. Recordemos a Elías. Elías le dice al Señor que todos los profetas fueron asesinados, dice, y solamente quedé yo. Y Dios le dice, tranquilo que todavía tengo 7.000 hombres que no doblaron sus rodillas ante Baal ni ante nada. Tengo 7.000 hombres fieles todavía, no sos el único. Pero Elías creía que era el único, no lo hacía con mala intención. Es normal en nosotros creer que somos los únicos, que somos los más poderosos. De la misma manera, en todo, en nuestro matrimonio, en nuestro ministerio, tenemos que tener cuidado porque Dios puede hacer caer este juicio, ¿sí? Dios puede dejar que nuestro ministerio, nuestro matrimonio, nuestro trabajo muera por no estar haciéndolo de forma perfecta, de forma completa. Versículo 3 dice, acuérdate pues. Así que, perdón, antes de seguir, me gustaría que analicemos, ¿no? ¿Sí? Personalmente, a mí esta palabra de hacer las cosas imperfectas, incompletas, a mí me llegó mucho. A mí, mientras estudiaba esto, la verdad que me puse a carburar y encontré varias cosas que dije, Señor, es verdad, esto lo estoy haciendo de manera imperfecta, lo estoy haciendo. Y si uno diría, sí, lo estoy haciendo bien, pero no, lo estoy haciendo de forma imperfecta. Me falta todavía en esta área. Y así debemos analizar. Analicemos nuestras vidas, hermanos. Analicemos qué está imperfecto, qué no está correcto, qué está incompleto en lo que estamos haciendo. Que a veces creemos que está bien, porque lo estamos haciendo ya creemos que está bien. No, no, el Señor lo quiere de forma completa, de forma perfecta. Analicemos personalmente cada uno de nosotros qué estamos haciendo para Dios de forma imperfecta, de forma incompleta. Ahora sí continuamos, versículo 3. Dice, acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Esta es una clara advertencia de juicio, ¿sí?, sobre nuestras vidas,
si no corregimos esta situación de la que hablaba recién, de hacer las cosas de manera imperfecta o incompleta para Dios. Está hablando claramente de juicio. Si seguimos jugando con esta situación y creyendo que no va a haber consecuencias, que no va a pasar nada, Dios va a traer juicio, Dios va a traer castigo sobre nosotros. Dice como ladrón. ¿Qué significa como ladrón? Significa de forma repentina y violenta. ¿Sí? ¿Cómo te ataca un ladrón? Mi hermana tuvo la desdicha de ser, hace varios años atrás, ¿no? De que le robaran en las calles, en el centro de Córdoba creo que estaba, y tenía el celular en la mano, estaba hablando con mi madre, y viene un ladrón y le mete un manotazo, para sacarle el celular, le mete un manotazo en la cara y la deja tirada, choqueada en el piso, y, y le tironeó el celular y se fue y la dejó tirada, llorando, gritando en la calle, asustada. Así te ataca un ladrón. No, no te pide, por favor, ¿me podría dar el celular? No, no, o sea, ven el momento, ¿sí? Y te atacan, te golpean, te dejan vulnerable, ¿sí? Así ataca un ladrón. Y mi hermana lo sacó bastante barata porque hay otros que directamente apuñalan o disparan para poder sacar unos pesos. A eso se refiere como ladrón. Y más en los tiempos antiguos que no había armas para amenazar, ahí era con espada. Y lo más probable es que si te negabas, o perdías un brazo o perdías la cabeza. Así ataca un ladrón, así te acaba y ataca un ladrón. Así dice el Señor que va a hacer el juicio hacia los que no se toman en serio las cosas de Dios. Va a ser un juicio así como ataca un ladrón de forma repentina y violenta y no la viste venir hasta que pasó todo y quedaste en el piso vulnerable, llorando, gritando. Así va a ser el juicio de Dios para los que juegan, para nosotros si jugamos con las cosas de Dios, si no hacemos las cosas de Dios de forma perfecta y completa. Dice, acuérdate de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete. ¿Sí? Dios no nos manda a hacer nada imposible, no nos manda a hacer algo que sea muy sobresaliente. De hecho, la solución es bastante simple, pero a nosotros nos gusta siempre complicarlo. Es muy simple, acordate de cómo se hacían las cosas bien, acordate de lo que has recibido y oído, acordate de todas las palabras que se han predicado en la iglesia, acordate de todos los mensajes que han dado distintos hermanos, acordate de todo lo que se ha enseñado y guardalo, eso significa conservarlo en tu corazón y arrepiéntete, dice. Versículo 4 dice, pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Fijémonos la diferencia que había con las otras iglesias que le decía, pero tienes unas pocas cosas buenas. No, acá no había cosas buenas en la iglesia, acá había unas pocas personas que hacían las cosas bien. En las otras iglesias había unas pocas cosas buenas que al parecer todos estaban haciendo. Acá no, le dice, pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras. Si bien Jesús no tenía una alabanza ni un reconocimiento para la congregación en general, ni para el pastor, porque recordemos que le escribe al pastor de la iglesia, sí reconocía que unos pocos estaban firmes y caminando ordenadamente, a pesar del desastre que eran los otros. Es muy común agarrarse a esa famosa excusa, ¿no? Y si el otro lo hace y no le pasa nada. Si el otro lo hace y no le pasa nada, ¿por qué yo tengo que hacer las cosas bien? Si el otro hace las cosas así nomás y no veo que tenga consecuencias. Pero este pequeño grupo de hermanos no había caído en esta excusa tan barata, ¿no? De decir, no, che, pero mirá, si la mayoría hacen las cosas así nomás, ¿para qué vamos a hacer? No. Este pequeño remanente, ¿no? Esta manada pequeña estaba ahí firme, unas pocas personas, no da el número, pero qué sé yo. ¿Serán 10? Si la iglesia era muy grande, ¿serán 20? ¿Serán 5? No lo dice, pero cada congregación tiene su remanente, ¿no? Sus pocas personas que no les importa lo que hagan los demás, ellos siguen firmes. Hermanos, que el error ajeno nunca sea una excusa para vivir de forma desordenada, ¿sí? Para hacer nuestras obras incompletas, porque cada uno de nosotros vamos a rendir cuenta personalmente delante de Dios por lo que nosotros hagamos, no por lo que están haciendo los hermanos, no por lo que hace la esposa de tal, o el marido, o el hijo, no importa eso. A Dios lo que le importa es lo que nosotros personalmente hacemos. Y todos vamos a tener que rendir cuenta.
Los que hagan las cosas bien, los que vayan de acuerdo a la palabra de Dios, van a ir al tribunal de Cristo, a recibir premios por las cosas que hicieron. Y los incrédulos, todos aquellos que no, que buscaron una excusa, que teniendo miles de oportunidades de hacer las cosas bien, las seguían haciendo mal, ¿m? Junto con todos los pecadores, todos aquellos que no creyeron en Cristo. De cada persona de esta van a dar su testimonio en otro lugar, no en el tribunal de Cristo. Ahí vamos y tenemos que declararlo en fe, porque vamos todos juntos, los que creímos en Cristo, los que peleamos la buena batalla de la fe día a día, a pesar de nuestros errores, porque no somos perfectos. Pero a pesar de nuestros errores, el Señor ve eso, ve nuestro esfuerzo. Vamos a estar, dice Pablo, vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo, donde ahí se nos va a decir las cosas que estuvieron bien y las cosas que no tan bien, pero todos en un mismo lugar. Pero los que no, todos aquellos que no creyeron, que buscaron excusas, que se apartaron del camino de Dios, que se les hablaba la palabra de Dios y no les importaba, junto con todas las personas del mundo que rechazaron a Cristo, todos ellos van a comparecer en el juicio final, ¿sí? Dice la palabra de Dios que de cada palabra ociosa que dijeron darán cuenta en el juicio. ¿Mm? Terrible. De cada palabra ociosa, de cada chiste guaso, de cada palabra malintencionada, ¿sí? De cada palabra dicha para que el otro la escuche y se sienta mal, de cada chisme, de cada lo que sea, cada mínima palabra van a dar cuenta en el juicio final. Mejor procuremos ser parte de esa manada pequeña, que no nos preocupe que los demás hagan las cosas mal, que ni nos interese eso, no nos importe, seamos parte de esa manada pequeña, esas pocas personas en Sardis que no mancharon sus vestiduras, dice el Señor. Versículo 5 y 6, terminamos, dice: el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Las vestiduras blancas representan pureza y santidad, ¿sí? De la que obviamente vamos a ser revestidos en un nuevo cuerpo, dice la palabra de Dios, semejante a la de los ángeles. Es ese nuevo cuerpo que vamos a recibir cuando el Señor venga a buscarnos. Esa es la vestidura. Si vamos a ser revestidos de un nuevo cuerpo incorruptible, incapaz de pecar, ¿sí? Estamos en este cuerpo atrapados y los que queremos hacer la voluntad de Dios vivimos llorando. Yo soy uno de los que llora por este cuerpo en el cual muchas veces desea el mal, mi mente que muchas veces desea hacer lo incorrecto. Pero dice la palabra de Dios, hay que venciere, o sea, hay que pelear contra esta naturaleza carnal que tenemos en este cuerpo, para un día ser revestido de estas vestiduras blancas, de este cuerpo celestial semejante al de los ángeles, incapaz ya de pecar, incapaz de sufrir frío, ni necesidades, ni hambre. Ese debe ser nuestro objetivo, vencer al pecado día a día, para ser revestidos de estas vestiduras. Pero también la vestidura blanca no solo significa pureza y santidad, ¿sí? En la antigüedad, en los tiempos bíblicos, cuando se escribe esto, la vestidura blanca era la típica vestidura de una fiesta, de una celebración, ¿sí? De una gran celebración. En particular, la vestidura blanca que más conocemos es el vestido de la novia, ¿sí? El casamiento. Dice Jesús, en el mundo tendrán aflicción, ¿sí? Y esa aflicción a veces es grande, a veces pequeña, ¿sí? La vamos a tener hasta el último día de nuestras vidas en este cuerpo. Pero tenemos esta esperanza de parte del mismo Dios, que seremos revestidos de pureza y de gozo. Estas dos cosas que significa pureza y santidad, pero también significa fiesta y celebración, las vestiduras blancas. Vamos a ser revestidos cuando estemos con Él. Mientras tanto, la promesa del Señor es clara. En este mundo van a tener aflicción. El Señor Jesús nunca nos mintió al respecto. Nunca nos dijo que se nos iban a acabar los problemas mientras estemos acá en la tierra. Nos dejó bien en claro que acá vamos a sufrir. Aunque la condición sigue siendo la misma para alcanzar esa vestidura blanca, ¿sí? Vencer. Al que venciere.
Y dice, y no borraré su nombre del libro de la vida. Hay en total 14 pasajes en la Biblia que nos hablan de este libro de la vida y ameritaría un estudio aparte, porque sería muy largo verlo en este momento, ¿sí? Pero en resumen, esto es lo que sabemos. Y yo me gustaría, porque a lo mejor alguien está interesado en estos pasajes, les voy a leer rápidamente los pasajes en los que está escrito referencias al libro de la vida, por si alguien quiere anotar, sobre todo los más estudiosos, los que les gusta anotar. eh, si quieren estudiar por sí mismos también pueden hacerlo. Se habla del libro de la vida en Apocalipsis 20:15, en Lucas 10:20, en Hebreos 12:22 al 23, en Daniel 12:1, Filipenses 4:3, Apocalipsis 3:5, Apocalipsis 21:27, Éxodo 32 del 31 al 33, Salmo 69 del 27 al 28, Apocalipsis 13:8, Apocalipsis 17:8, Salmos 56:8, Salmos 139:16 y Malaquías 3:16. Todos estos pasajes que acabo de leer son referencias que se hacen a este libro de la vida. El libro de la vida, de acuerdo a lo que he leído en todos estos pasajes, ¿no? O al menos en la referencia que se hace en la mayoría de ellos, es un registro que tiene Dios de todos aquellos que creyeron por fe en la obra de Redentor de Jesucristo, antes de Cristo y después de Cristo. ¿Cómo que los que creyeron en Jesús antes de Cristo? Bueno, el mismo Jesús dice que Abraham vio el día de Jesucristo y creyó en él, ¿sí? Y lo saludó, dice, y decía, wow, ahí viene el Mesías. El pueblo de Israel siempre estuvo esperando el Mesías, y aquellos que creían en Dios, creían que venía este Mesías. Así que los que están inscritos en el libro de la vida son todos aquellos de que creyeron en Dios, ¿sí? Porque sabían que venía este Mesías, y los después de Cristo, sean nosotros, los que hemos creído por la fe en esto que tampoco hemos visto, así como Abraham no llegó a verlo al nacimiento de Jesús, y creyó que venía este Mesías. Nosotros tampoco pudimos verlo, estamos a 2000 años y hay evidencia histórica, pero no hay un video que podamos ver de lo que pasó. Hoy estamos acostumbrados a la era de la tecnología. Solamente hay escritos antiguos que escribieron hombres y hay muchas cosas y siempre se buscan dudas y se buscan darle la vuelta para decir no, pero a lo mejor fue así o fue así o este personaje a lo mejor existió, a lo mejor no. Nosotros creemos por fe en Jesucristo y todos aquellos que creemos por fe estamos inscritos en el libro de la vida. Según Apocalipsis 13:8, uno de los pasajes que dicté recién, dice que este libro, el libro de Dios, esta inscripción donde tiene todos los nombres de los que creyeron en Dios, este libro fue escrito desde la fundación del mundo, ¿sí? Los que están escritos lo están desde ese entonces, desde que Dios fundó el mundo, desde antes que naciéramos, mucho antes, ya estábamos inscritos en el libro de la vida. O sea, no es que Dios nos escribe, nos borra de acuerdo a lo que vamos haciendo, no. Dios ya conoce, en su presencia, en su conocimiento previo de las cosas, Dios ya sabía quiénes le iban a aceptar y están escritos desde siempre, desde la fundación del mundo, en el libro de la vida. Y tal como promete Jesús en este pasaje, los que están escritos nunca serán borrados, ¿sí? No borraré, o sea, nunca van a ser borrados los que están escritos en el libro de la vida, lo que es una promesa de la vida eterna junto a Dios. Jamás serán borrados esos nombres, a eso se refiere. No es este pasaje como una amenaza, como diciendo, no, si haces esto te borro y si no, no. No, dice la palabra de Dios que los que están escritos lo están desde la fundación del mundo. Dios ya sabía quiénes le iban a aceptar y quién no. Y todos esos estamos, en el nombre de Jesús, lo aceptamos por fe y lo creemos en Cristo. Estamos inscritos en el libro de la vida. Y termina, dice, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Esta es una de las promesas más hermosas de todas, ¿sí? Para aquellos que nunca negaron a Cristo. Confesar, dice que el Señor Jesús confesará, dirá nuestro nombre delante del Padre y de los ángeles.
Pero recordemos que esta promesa se le da a una de las congregaciones con el peor currículum posible, que es Sardis, solo superada en lo malo por la Odisea, que es la última que vamos a ver. Se le está dando a esta promesa, a esa manada pequeña, en una de las peores, de las 7 iglesias, la segunda peor, considero yo, de las 7 iglesias. Lo que nos muestra el amor de Dios, ¿sí? Y el deseo tan grande de que rectifiquemos nuestro camino, porque estas palabras que les dice no son palabras condenatorias, al contrario, les está advirtiendo para que no vayan a condenación. El deseo de Dios tan grande, el más grande que tiene, es que rectifiquemos, ¿sí?, nuestro camino y que volvamos a hacer lo bueno. Es esa manada pequeña y fiel la que recibirá esta promesa, ¿sí? Jesús llevándonos delante del Padre y reconociéndonos como aquellos que vencieron, ¿sí? Este es Maico, un vencedor. En el nombre de Jesús venció. En mi nombre le va a decir al Padre, venció el pecado. Esta es Gerardo, esta es Alicia, esta es Rosa, esta es Karina, este es Diego, ¿sí? Así cada uno de nosotros. Dios nos va a presentar delante del Padre y va a decir, Él venció al pecado en mi nombre. Él aceptó el sacrificio y venció. Estos son los que no se rindieron, va a decir Jesús. Estos son los que no pusieron excusas, como esta manada pequeña, estos pequeños grupos de personas, de hermanos, que no ensuciaron sus vestiduras, no pusieron excusas para hacer las cosas bien. Estos son los que resistieron la tentación, los que pelearon, como decía Pablo, la buena batalla de la fe. Amén. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Quisiera terminar leyendo en Apocalipsis capítulo 21, porque está bueno también tener un poquito de contraste, ¿no? Así como está esta promesa de que estos, los que vencen al pecado, los que de verdad pelearon contra el pecado y vencieron, van a recibir este galardón tan grande, vamos a recibir esta recompensa, este galardón, esta bendición, ¿no?, de ser presentados por Cristo mismo delante del Padre. Pero dice Apocalipsis 21:8, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. De este pasaje de Apocalipsis 21:8, lo que más me impacta, porque uno puede decir, bueno, es lógico que los incrédulos, los que no creen en Dios, lógico, porque la salvación es por fe, los abominables, los que hacen abominaciones, homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras, ¿sí?, los mentirosos. Dios odia la mentira porque Jesucristo es la verdad. Pero hay una palabra clave que a mí me impacta y es la primera. Pero los cobardes, ¿sí?, aquellos que no tienen el valor de enfrentar al pecado día a día, aquellos que no quieren pelear porque son cobardes, que no quieren pelear contra el pecado, no quieren pelear contra la tentación, son cobardes, aquellos que buscan excusas para no hacer lo bueno, ¿sí? Aquellos que buscan excusas. Yo siempre lo digo, hay solamente dos tipos de cristianos: el que busca excusas para no hacer la palabra de Dios y el que tiene 1000 razones para hacer la voluntad de Dios. Uno puede estar, hay ciertos hermanos, y no sé si llamarlos hermanos, pero siempre están buscando cómo no hacer la voluntad de Dios. No, esto es para aquel tiempo, no, esto es para este tipo de iglesia, no, esto es para... Siempre buscando una excusa para no hacer la voluntad de Dios. Y por otro lado están los que toda la palabra de Dios la devoran con gusto y dice, esto es para mí, esto es para mí, esto es palabra de vida eterna, desde Génesis hasta el último versículo del Apocalipsis. Esto es palabra de vida, Señor, y quiero saber qué querés de mí. No importa lo que quieras, yo lo voy a hacer. Amén. No seamos de ese grupo de cobardes, que son el grupo más grande en esta iglesia de Sardis. Seamos esa manada pequeña. Dios nos manda a esforzarnos y a ser valientes. Amén. El Señor les bendiga muchísimo y espero que haya sido de mucha bendición, como lo fue para mí, como siempre lo es, pero
cuando encontramos ese pasaje que nos toca en el corazón, verdaderamente ahí se produce algo especial. Y espero que haya producido esto en ustedes como lo produjo en mí y aún más, si fuera así la voluntad de Dios. El Señor les bendiga mucho.